8. ¿Estamos allí? Amén. Leemos la Santa Escritura para la primera enseñanza. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. Dice el Señor: una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Palabra de Dios. Amén. Esto es lo que hoy dice el Espíritu a su iglesia. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor para que su palabra quede consignada a nuestro favor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y produzca vida y vida abundante. Amado Dios, reconocemos que tu palabra es la verdad, que tu palabra ha sido dada para darnos vida, vida espiritual. Tú soplas de tu palabra en esta mañana a nosotros, tu pueblo. Rogamos a ti, Señor Dios, que esta palabra produzca fruto y fruto abundante en nuestras vidas, que edifique a la iglesia, que edifique, que fortalezca a los santos y que nos conduzca a hacer tu santa voluntad, a obedecer tu palabra. Pero también clamamos por aquellos que no han creído, para que a través de la predicación del mensaje de la palabra de Dios crean, reciban la salvación y tengan la vida eterna que solamente tú nos puedes dar a través de Jesucristo nuestro Señor. Oramos para gloria y alabanza de tu nombre, en el nombre de Jesús, tu nombre, el nombre de tu Hijo, nuestro amante Redentor. Amén y amén. Bueno, hermanos, desde hace algún tiempo hemos venido meditando en la Gran Comisión, y el sermón de hoy, junio 22 de 2014, se titula El Evangelio del Poder del Espíritu Santo. Hemos venido aprendiendo sobre la comisión evangelizadora de la iglesia, y el sermón de esta mañana se titula El Evangelio en el Poder del Espíritu Santo. Y uno de los más importantes aspectos que debemos comprender de la misión, de la gran comisión que el Señor nos da, es que esta comisión es de Dios y es para Dios. Sí, la misión pertenece a Dios, no a los hombres, no a la iglesia. Es Dios quien planea la misión. Es Dios quien comisiona a los que van a cumplir la misión. Pero es Dios mismo quien produce los resultados. Y nosotros somos los instrumentos que por su gracia usa Él para el cumplimiento de la gran comisión. Otro aspecto que debemos conocer acerca de la gran comisión es su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la gran comisión? ¿Qué se propone Dios al darnos a la iglesia una gran comisión? Bueno, el objetivo de Dios es la redención de los escogidos de Dios. Dios nos comisiona a llevar el Evangelio, a predicar la palabra, para que sus escogidos sean salvados. Pero no solamente que sus escogidos sean salvados, también la predicación del Evangelio trae juicio sobre aquellos que no obedecen al Evangelio. Pero tampoco la iglesia hoy en día conoce, otro asunto que debemos conocer acerca de la Gran Comisión es su propósito. ¿Cuál es el propósito de la Gran Comisión? El propósito de la Gran Comisión, como todo propósito de Dios, es la gloria de Dios. ¿Y cuál fue el propósito cuando Dios creó al hombre? La gloria de Dios.
¿Y cuál fue el propósito por el cual Dios permitió que el hombre cayera en pecado? La gloria de Dios. ¿Y cuál fue el propósito por el cual Dios envió a su Hijo al mundo? Para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de la vida del cristiano? La gloria de Dios. ¿Cierto? Entonces nosotros debemos comprender bien cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la Gran Comisión? La salvación de los escogidos. Es el objetivo, hacia allá apunta. Pero ¿cuál es el propósito? La gloria. ¿Qué se propone Dios al salvar a los redimidos? Recibir su gloria, porque Él es digno de toda gloria. Mire, mucho cuidado con confundir las definiciones, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué persigue Dios? ¿Qué busca Dios al mandarnos a la Gran Comisión? La redención. ¿De quiénes? De los escogidos. ¿La redención de todos? No. ¿La redención de los pecadores? No. La redención de sus escogidos. La Biblia es clara en esto. Bueno, ese es el objetivo, a eso apuntamos. A eso apunta Dios. Pero ¿cuál es el propósito en todo esto? ¿Qué se propone Dios? La gloria suya. ¿Bien? Siempre hablamos del propósito de Dios. En todo es la gloria de Dios. Ahora, en la gran mayoría de la iglesia de nuestros tiempos se ha producido un impulso que se convierte casi en obligación de cumplir la Gran Comisión. Pero hay un grave problema, y es que estos no conocen en qué consiste esa misión. Y lo peor del caso es que no tienen ni objetivo ni propósito, o su objetivo y su propósito más bien están desviados. En la iglesia de nuestros tiempos, los pastores de nuestros tiempos casi que obligan, no solamente impulsan, sino casi que obligan a los congregados a ir a ganar almas para Dios. Es que hay que ganar almas para Dios. Pero yo pregunto, ¿cómo puedes tú ganar un alma para Dios? ¿Será que nosotros podemos ganar almas para Dios? Dice que Él ganó por su obra en la cruz. Él ganó a las almas de los redimidos. Él es el que ganó las almas. ¿Cómo? Mediante su sacrificio y caído en la cruz. Nosotros no podemos usurpar el puesto de Cristo. Es un error decir, vamos a ganar almas. Porque ese no es el objetivo. El objetivo no es ganar almas. El objetivo es presentar el Evangelio. ¿Para qué? Para que los redimidos del Señor, para que los llamados a redención, para que los escogidos vengan al Evangelio. Y para que aquellos réprobos que aborrecen a Dios, que aborrecen a Cristo, que quieren seguir en sus delitos y pecados, sean juzgados por esa misma predicación del Evangelio. Amén. Amén. Pero hoy en día casi que se obliga a las gentes. ¿Y cuántas almas ganaste para Cristo? ¿Y cuántas? Y miren, nosotros hicimos una campaña y 10,000 almas ganamos para el Señor. Bueno, ¿y cómo las contaste? ¿Y cómo sabes si fueron ganadas para el Señor? ¿Cuántos de esos realmente fueron del Señor? Está sucediendo un problema en la misión que estamos desarrollando en Caucasia. Y es que ya están enviando mensajes de otras iglesias en donde no nos hemos metido. Simplemente la gente ha venido porque Dios les ha traído. Es que la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Nosotros hablamos el Evangelio, publicamos el Evangelio, y el Señor trae a las gentes a la redención o a la edificación, como Él gusta. Y entonces ya enviaron mensajes, han enviado mensajes. Mire, díganle a esos señores de allá de esa iglesia que trabajen, que doblen las rodillas, porque yo me he ganado estas almas doblando las rodillas. ¡Wow! ¿Y dónde está la gloria de nuestro Señor que fue a la cruz? Es que las almas no son de ningún hombre, las almas son del Señor. Él las ganó. Qué grave error conducir a las gentes que vayan y ganen almas. ¿Ya ganaste a tu familia para Cristo? No, hermano, no he podido. No, pues nunca lo vas a hacer. Eso no es obra tuya. La obra tuya es predica el Evangelio, habla de Cristo, da testimonio de Cristo y listo. Verá el Señor si da la salvación.
nosotros debemos insistir, persistir, forzar. Pero nosotros no somos culpables de que las almas se pierdan. Ni tampoco somos los actores principales cuando las almas son ganadas. Ahora, otra cosa que se oye generalmente, hermanos, es que tienes que traer personas a la iglesia. Tienes que traer a las personas a la iglesia. El problema con tu familia es que mira, tú no los traes a la iglesia, tráelos a la iglesia. Bueno, el Señor nos dice que prediquemos el Evangelio para traer personas a la iglesia. Él dice que Él añadía cada día, o Él añade cada día a los que van siendo salvados. Y los pone en su iglesia, aquí, allá o acullá. Yo predico el Evangelio, pero no le digo a la gente, si usted tiene que ir a nuestra iglesia. Es que nuestra iglesia es la única que tiene salvación. ¡Qué grave error! ¡Qué grave error! Eso no es así. Entonces nosotros no podemos llevar un evangelio para traer personas a la iglesia. Pero tampoco, mire, otra cosa que está sucediendo hoy en día es predicar ese evangelio de la prosperidad y de los beneficios para los que se unan al grupo religioso. La gente no da testimonio de Cristo, la gente da testimonio de lo que pasa en la iglesia. No, mira, si tú vas a la iglesia, allá el Señor va a hacer. Y te va a hacer milagros y va a hacer la obra. Y mira, yo conozco personas que han ido, mira, enfermas del corazón, tullidos. Y eso se han levantado, eso el pastor ora por ellos. Y el pastor es un duro, un ungido de Dios. Bueno, pero ¿cuál es el asunto en todo este sistema de predicación, este sistema de evangelismo? Es que la centralidad no está en la redención de las almas. Y no está tampoco, el propósito no es que Dios sea glorificado. Siempre se quiere que la iglesia sea glorificada, que los pastores sean exaltados. Ahora, el texto que estamos meditando en esta mañana nos enseña la obra del Espíritu Santo en la Gran Comisión. La Gran Comisión es una obra trina, una obra del Señor. Y en la Gran Comisión el Padre es el que planea la Gran Comisión, el Hijo es el que envía la Gran Comisión, pero es el Espíritu Santo el que sustenta a los creyentes en la Gran Comisión. Y vamos a considerar tres aspectos del tema de la Gran Comisión que nos enseña este texto. En primer lugar vemos la promesa del Espíritu Santo, en segundo lugar vemos el poder del Espíritu Santo y en tercer vemos la acción del Espíritu Santo, esto en la Gran Comisión de la iglesia. Miremos pues la promesa del Espíritu Santo. Dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Nuevamente vemos en la escena bíblica, vamos a ver un poco el contexto, vemos al Señor Jesús resucitado, conviviendo con sus amados discípulos. Ya van 40 días de resucitado aquí en este texto. 40 días el Señor llevaba de resucitado. Y Él estaba conviviendo con sus amados discípulos. Frecuentemente estaba con ellos, entraba, cenaba con ellos, los acompañaba. Y debemos tener en cuenta dos asuntos cuando el Señor nos habla de esto. Dos asuntos que son bien importantes. Y son importantes en la Gran Comisión. Cuando el Señor nos habla del entorno de la Gran Comisión, esto tiene importancia. En primer lugar, vemos el gran amor que Él tenía por sus discípulos. Un gran amor. Nosotros no vemos recriminación alguna en todos aquellos encuentros del Señor Jesús con sus discípulos después de la resurrección. Cristo resucitado siempre animó a sus discípulos, los consoló. Recuerdan, Pedrito lo negó 3 veces. Y después el Señor se fue por la playa, el Señor resucitado se fue por la playa junto con Pedro, caminando con Pedro. Ustedes se imaginan, como decimos en nuestra tierra, la chanta del pobre Pedro andando junto al Señor. ¿Y ahora qué me va a decir? ¿Y ahora me va a regañar? Ay, el Señor que es tan duro, ¿qué me va a decir? Y de pronto el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me
3 veces lo negó Pedro. 3 veces el Señor Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Para qué? Para reafirmarle en su amor. Para reafirmarle que como creyente él había pecado, había cometido error. Pero que sobre todo estaba el amor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Ah, bueno, entonces apacienta mis ovejas. Cuando el pastor peca, no debe apacentar el rebaño, no, hermanos. Cuando el pastor peca, debe venir a Cristo a pedir perdón por sus pecados. Y si es un pecado escandaloso, lógico, debe abandonar por un tiempo determinado su ministerio, si así es necesario, para que el nombre de Cristo no sea vituperado por nuestra causa. Y eso debemos pensar antes de hacer las cosas. Pero a veces caemos en pecados escandalosos, infortunadamente. ¿Cierto? En estos días escuché, sabemos de un hermano pastor que comprobado está, y creo que yo pasé en el correo algunos, un hermano por allá por el lado de Cincelejo, está en la cárcel. Porque él fue a plantar una iglesia de la Reforma, una iglesia bíblica. Y estaba plantando la iglesia, se unieron personas, entonces vinieron de otras iglesias y lo acusaron. Y lo echaron y pidieron, dijo: no, Cristo me envió, yo tengo que predicar el evangelio. Y como no pudieron, lo acusaron de violación de un niño. Y allá está metido en Cincelejo por violación de un niño. El mismo padre dice no, el mismo niño dice no, a mí no me violó ese señor, eso no es cierto. Pero aún sigue allá. Eso sucede con la justicia mundanal. Claro, todo esto está dentro del plan de Dios. Pero es que, hermanos, realmente nosotros como seres humanos tenemos tantas falencias, tantas debilidades. Y entonces debemos tener cuidado con nuestro ministerio, los que somos pastores. Entonces el Señor Jesús llama a Pedro y le dice: ¿me amas? Pero yo negué al Señor. Y le dice: sí, yo te amo. Bueno, entonces cuida de mi rebaño, apacienta mis ovejas. O sea, te reafirmo en el ministerio. Lo importante no es que no peque, lo importante es que me ames. Y a veces nosotros tenemos eso. No, lo importante es no pecar, no, lo importante es mire, yo le fallo al Señor, lo importante es no fallar al Señor. No, lo importante no es no fallar al Señor, lo importante es amar al Señor. De tal manera que si tú llegares, primero, que por amor buscas no fallarle, pero segundo, que si le fallas, por amor vengas a Él para ser restaurado. ¿Amén? Amén. Entonces vemos el gran amor que el Señor Jesús tenía por aquellos discípulos y cómo les impartía esa seguridad. ¿Para qué? Para que con esa seguridad, con ese amor, ellos fueran a predicar el evangelio de amor, el evangelio de paz, el evangelio de seguridad en Cristo Jesús. ¿Cómo iban ellos a poder ir a predicar un evangelio de amor si Cristo no les había mostrado su amor? Vamos a predicar el evangelio del amor de Dios, porque Cristo obró amor en nosotros. Nosotros somos los fieles testigos del amor de Dios, porque Él operó su amor en nosotros. Entonces, primero Él les muestra su gran amor y les da seguridad. Pero en segundo lugar, el Señor Jesús se presenta todas estas ocasiones en su cuerpo resucitado para dar testimonio de la resurrección. Y Jesús come con ellos para demostrarles que Él no era un fantasma, que Él no era un espíritu, sino que Él era Jesús. Aquel Jesús con quien ellos habían estado durante 3 años. Pero más que para demostrarles que Él es el Jesús vivo, le muestra que Él es el Jesús victorioso, el Jesús que venció la muerte. Él les muestra que la resurrección es una realidad para los creyentes y que hay esperanza en Él. El Evangelio siempre debe traer la esperanza de la resurrección. Por eso Él se muestra resucitado, para que le conozcan. Y más de 500 personas dan ese testimonio, y por ese testimonio nosotros hoy hemos creído en Jesús resucitado, en el Jesús victorioso, en el Jesús que da esperanza a la iglesia. Ahora, luego dice que Él les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre.
Sin duda alguna, aquellos discípulos ya querían retornar a Galilea. Ya el asunto se había alargado mucho. Ya llevaban bastantes días, como unos 50 días ya llevaban allá en ese Jerusalén. Ya habían pasado jurgo de cosas. Ellos se sentían en cierta forma mal. Los días no habían sido los mejores. Jerusalén tampoco era el lugar más apropiado para ellos. No les traían los recuerdos. Pero debían obedecer al Señor, que les había dicho que esperasen a la promesa del Padre, como lo dice Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice el Señor: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Y cuál era esa esperanza que ellos tenían? ¿Cuál era esa promesa que ellos tenían? Desde Juan el Bautista, el Señor había prometido que sus discípulos serían bautizados en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Mateo 3:11 y Lucas 3:16 dice así: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí, que es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esa es la esperanza. Que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Ellos habían sido testigos del bautismo del Señor Jesús. Y se acuerdan cómo el Señor Jesús fue bautizado en aguas y descendió del cielo el Espíritu Santo como paloma. Ellos vieron el bautismo, digámoslo así, del Espíritu Santo sobre la vida del Señor Jesús, y cómo el Señor Jesús obró 3 años con ese poder. Pero ellos no lo tenían. Pero el Señor les dice: esperen, porque Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Luego Juan 14:26. Juan capítulo 14, versículo 26, dice el Señor: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Preciosa obra del Espíritu Santo. Y sucede frecuentemente a quienes predicamos el Evangelio, a quienes llevamos la palabra. Aún yo estando aquí, el Señor me trae a memoria versículos, textos que no había considerado, pero que Él quiere que se hable a la iglesia para que la iglesia sea edificada y para que los incrédulos crean y sean salvados. Él nos hará recordar todo lo que Jesús, el Señor, ha dicho. ¿Y qué ha dicho el Señor Jesús? Dice: mis palabras no son mías, sino son de mi Padre quien me envió. Entonces tenemos la palabra de Dios siempre recordada en nuestro corazón por el Espíritu Santo, en nuestra mente por el Espíritu Santo. Luego vamos a Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Dice el Señor: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Él es el que dará testimonio acerca de mí. También ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Porque el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, es que el creyente puede dar testimonio. Luego en Juan capítulo 16, versículo 7, dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Miren, ahí está la promesa: les voy a enviar el Espíritu Santo. Y siempre el Señor había mantenido viva esa promesa: les voy a enviar el Espíritu Santo, les voy a enviar el Espíritu Santo, les voy a enviar el Espíritu Santo. Juan 16, 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Los apóstoles habían vivido con el Señor Jesús por 3 años y habían visto, oído y aprendido todo lo necesario para cumplir con la gran comisión. Digamos que ellos estaban preparados, bien preparaditos por el Señor. Pero ¿qué estaba sucediendo? Los discípulos del Señor estaban aún inseguros. No respondían a esa comisión que el Señor Jesús les había dado ya desde hacía por lo menos un mes. Y ellos permanecían en la casa. Allí permanecían escondiditos. Es que, hermanos,
La misión solamente puede desarrollarse por la obra del Espíritu Santo. Los discípulos podrían orar mucho, podrían preparar buenos sermones y aún escribir libros, pero sin el poder del Espíritu Santo estarían incapacitados para llevar el Evangelio. Es que el mensaje del Evangelio no es terrenal, el mensaje del Evangelio es celestial, no es mundanal, es espiritual. El asunto no es el contenido del mensaje. El asunto es la naturaleza del mensaje. Les invito a que vayamos a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 17 al 29. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 29. Dice el Señor: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 19. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 19, dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Versículo 24. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Amén. Pasemos allí al capítulo 2, versículos 12 al 15, en donde también vemos que el mensaje del Evangelio no es un asunto terrenal, no es un asunto de sabiduría humana, sino que es poder de Dios. Amén. Amén. Dice allí 2, 12 al 15: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, y no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Entonces aquí vemos cómo la predicación del Evangelio no es un asunto de su contenido, porque ese contenido es para el mundo locura. ¿Cómo puede ser que Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, santo, glorioso y majestuoso, entregue a su Hijo, santo, glorioso y majestuoso, para que sea crucificado, para que sobre Él se pongan todos los pecados de los injustos, de los pecadores? Eso es locura. ¿Cómo puede ser que Dios es uno en tres, o tres en uno? Eso es locura. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que hay un Espíritu Santo que obra y hace milagros? Eso es locura, no lo creo. Eso dice el mundo. Pero la obra del Espíritu Santo es poderosa para que eso que para el mundo es locura, que es inentendible para el hombre natural, por el Espíritu Santo sea entendido por el hombre espiritual. Ahora, eso nos lleva al segundo aspecto, y es el poder del Espíritu Santo. Dice entonces: los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor,
Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Versículo 7, dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. He hablado de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 8. La pregunta de los discípulos nos muestra el estado espiritual en que ellos se encontraban. A pesar de que eran creyentes, aún les faltaba algo. ¿Por qué? Porque sus pensamientos continuaban centrados en las cosas terrenales. Entonces el Señor de nuevo les recuerda que es necesario que venga el Espíritu Santo para que reciban el poder. ¿El poder qué? El poder que ellos necesitan para, primero, comprender los asuntos del reino de Dios, los asuntos espirituales, los asuntos celestiales y eternos. Y segundo, que reciban el poder para ir a testificar de esos asuntos. Porque como lo vimos, nosotros vamos y predicamos de esos asuntos espirituales, celestiales, eternales, divinos. Y la gente, ¿qué hace? Se burla. ¡Juá, juá, juá, juá! ¿Ustedes están locos, cristianos? No, es que creyendo en esas bobadas, eso es para los brutos. Nosotros, los sabios e inteligentes, ¿qué vamos a creer en esas tonterías? Eso es lo que sucede cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿cierto? Entonces, los discípulos del Señor necesitan el poder para comprender los asuntos espirituales y luego para dar testimonio de esos asuntos espirituales. En nuestro tiempo ha surgido un movimiento pseudocristiano llamado el movimiento carismático. Y este movimiento asegura que es necesario que los creyentes reciban poderes especiales del Espíritu Santo. Dones que evidencian la presencia de Cristo en la vida del creyente. Este movimiento, al igual que los pentecostales unitarios, aseguran que si una persona no ha recibido el bautismo de poder, es porque no ha creído. Y si no ha creído, pues no tiene la vida eterna. Pero es que estas personas se basan en una incorrecta interpretación de la Biblia. Pues el texto que leemos claramente, dice claramente que los apóstoles recibirían el poder del Espíritu Santo, no para hacer milagros, para realizar sanidades o exorcismos y cosas semejantes, sino que iban a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la persona del Señor Jesucristo. Esa doctrina del doble bautismo para el creyente cristiano surge de una interpretación equivocada de este texto, complementándola con 2:1-4 y otros elementos bíblicos, pero sacados de su contexto. Y debemos tener en cuenta que el libro de los Hechos es un libro histórico, nos narra una historia, nos narra lo sucedido durante los 30 o 40 primeros años de la iglesia, de la iglesia primitiva. Hechos no establece doctrina como la del bautismo o la del poder del Espíritu Santo para hacer milagros o el hablar en lenguas. Esta experiencia la vivieron solamente aquellos del tiempo transicional entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto con Israel y el nuevo pacto con la iglesia. Era un tiempo transicional. Aquellos discípulos habían creído en Jesús, sí, pero el Espíritu Santo no había venido a morar permanentemente en ellos. Cuando nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cómo el Espíritu Santo, el Señor Espíritu Santo vino, no vemos ningún otro texto en la Biblia que el Espíritu Santo ya se haya ido. No, el Espíritu Santo está aquí, Él vino y se quedó. Y cuando el Espíritu Santo viene un creyente, decía un hermano a quien aprecio mucho, viene con sus maletas y se queda aquí. Ya, se queda en nosotros. Hace de nosotros su templo. Somos templo del Espíritu Santo. Aquí habita, mora, vive con nosotros, en nosotros, para nosotros, por nosotros. El Espíritu Santo no se va. Ahora,
¿Por qué ha de venir el Espíritu Santo a nosotros? La primera razón, para nosotros llevar la vida como cristianos. Porque el Señor dice que Él, a los que ha escogido, Él los guardará. Dice, Él perfeccionará la buena obra que Él comenzó en nosotros. Él la perfeccionará. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo morando en nosotros. Dios es fiel para perfeccionar la obra que ya comenzó. Tenemos una doctrina bíblica conocida como la perseverancia de los santos o la preservación de los santos, en la cual vemos cómo Dios preserva a su iglesia, a su pueblo, y ninguno de ellos se pierde. El Señor nos dice claro, ninguno se va a perder. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo para nosotros llevar la vida cristiana. Pero no basta con llevar la vida cristiana. También el Señor dice que seamos testigos de Él. Y la palabra testigo tiene que ver con hablar, con testificar, con decir públicamente los sucesos, aunque eso nos cueste la vida. De ahí viene la palabra mártir. La palabra testigo en griego es marturio, de donde procede la palabra mártir. O sea, aunque nos cueste la vida. Y eso fue lo que le sucedió a los apóstoles. Y ya pasamos entonces al tercer punto de nuestro tema de hoy, la acción del Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder del Espíritu Santo, como lo vimos, es para que los discípulos de Cristo puedan cumplir la comisión de ser testigos de Cristo. Ahora veamos el radio de acción de aquella visión. Primero, Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Dice, para que sean mis testigos tanto en Jerusalén. ¿Qué significa ese Jerusalén? Bueno, ese Jerusalén es aquel lugar en donde ellos estaban. Pero ¿cómo ir a predicar el Evangelio a quienes en ese momento les perseguían? Mira que durante 50 días ellos no fueron a predicar el Evangelio. Eran familiares, amigos, los de Jerusalén, hermanos de la fe judaica. Ellos fueron al templo a celebrar las fiestas religiosas, pero eran señalados aún por sus familiares de ser seguidores de ese Cristo, de ese rebelde, de ese rabí que traía cosas raras y novedosas, un hereje para su época, pues un hereje conforme a sus interpretaciones, pero el Mesías conforme a todo su testimonio. Entonces, ¿cómo ir a predicar el Evangelio a aquellos que en ese momento les perseguían? Solamente por la acción del Espíritu Santo. Y a partir de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 podemos ver la acción del Espíritu Santo llevando a los discípulos por toda Jerusalén a predicar el Evangelio y a dar testimonio de Cristo a pesar de la gran oposición que encontraron. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 versículo 41. Vamos a ver unos textos de Hechos 2 41, dice el Señor, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿En dónde estaba el apóstol Pedro, el apóstol Juan, los apóstoles? ¿En dónde? ¿En qué ciudad estaban? En Jerusalén. Y esa primera predicación, ¿cuántos trajo el Señor a la iglesia? 3,000 personas. Pero pasemos a Hechos 4:4. Allí, a la siguiente página. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a ¿cuántos? ¡Wow! En menos de nada, una mega iglesia. ¿Y cómo llegó a ser una mega iglesia? Por el poder del Espíritu Santo. Hoy, ¿cómo quieren las iglesias ser mega iglesias? Por el poder del pastor. Por el poder del engaño. ¿Para qué? ¿Para el lucro personal? ¿Para la gloria de los pastores? ¿O del pastor específicamente? Bueno,
Pero pasemos a Hechos 5:14. Perdón, Hechos 4:33. Hechos 4:33. Dice allí: los apóstoles a su vez con gran poder, ¿poder de quién? Del Espíritu Santo, seguían dando testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundante sobre todos ellos. Se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Y ahora sí pasemos a Hechos 14 y 15. Hechos 5, 14 y 15. Dice: y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud, ya era incontable. Primero eran 3,000, luego 5,000. Ahora era incontable, era tal la multitud, dice allí, de hombres y mujeres, que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Vaya, estaban dando fuerte testimonio, había multitudes de creyentes, ya eran incontables. ¿En qué ciudad estaban, perdón? En Jerusalén. Pero vemos el segundo anillo de radio de acción, y es Judea. Hechos 7, 59 y 60. Hechos 7, 59 y 60. Allí habla de Esteban, ¿no? Dice: mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Hechos 8:1. Seguimos el relato. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Ay, hermanos, a veces el Señor hace obras tan maravillosas. Mira, un evento tan fatídico como la muerte de Esteban, ¿qué produce? Que la iglesia se esparza. Y ya salgan de Jerusalén y se vayan a Judea, porque el plan de Dios es la redención de sus escogidos que están en todo el mundo. Entonces él dice: bueno, ya está bien. En Jerusalén hay multitudes incontables ya. Ahora hay que pasar a Judea y dar testimonio de Cristo. Pero el tercer anillo es la región de Samaria. Los enemigos de los judíos, ¿recuerdan que no se podían ver los judíos y los samaritanos? Y dice Hechos 8:4, los que se habían dispersado, mira esto de Hechos 8:1, los que se habían dispersado, ¿qué hacían? Predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. ¡Wow! Se va extendiendo el evangelio. Hechos 8, 25 al 27. Y dice: después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén, y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. ¿Cómo lo hacían ellos? Por medio del poder del Espíritu Santo. Era por el poder del Espíritu Santo. Porque los judíos ni siquiera podían entrar a esa región de Samaria, porque les hacían unas que para qué les digo. Pero miren, ellos ya con el poder del Espíritu entraron y predicaron al Señor Jesucristo. Pero luego vemos el cuarto anillo, y es hasta los confines de la tierra. Versículo 26 de Hechos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén a adorar. ¿Cómo les parece? Ahora Felipe va al sur. Ya se sale del radio de acción de Jerusalén, Judea, Samaria, y se va a los confines de la tierra. ¿Cómo se va a los confines de la tierra? Mira, van al desierto, pero ¿de dónde era este eunuco? De Etiopía. O sea que ¿hasta dónde llegó el evangelio? Hasta Etiopía. Hechos 8:40.
En cuanto Felipe apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. ¡Wow! Ahora se fue para otro lado. Cesarea, Azoto, ya en los confines de la tierra. Y luego vemos la conversión de Pablo. Luego vemos al prosélito de Antioquía. Luego empieza Pablo en su viaje misionero, en sus viajes misioneros. Y de esta forma, hoy en día tenemos el evangelio predicado con poder del Espíritu Santo a nosotros. Como podemos ver, aquellos atemorizados discípulos lo que necesitaban era el poder del Espíritu Santo para que fuese Él y no ellos quien llevaba a cabo la gran comisión. El Espíritu Santo no viene en un bautismo de poder para los creyentes. Es por obra del Espíritu Santo que los pecadores somos convertidos en santos. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo desde el mismo instante del nuevo nacimiento y no necesitamos otro bautismo ni otro poder. El Espíritu Santo nos ha bautizado, ya no esperamos otro bautismo. El Espíritu Santo marca el comienzo de nuestra vida cristiana. No podemos pertenecer a Cristo si no es por medio de su Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 14. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 14. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo les esclaviza el miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Amén. La acción del Espíritu Santo consiste en dar nueva vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Es por el Espíritu Santo que los creyentes evidenciamos la transformación mediante la conversión. Es el Espíritu Santo quien nos preserva hasta el pleno cumplimiento de nuestra redención. O sea, la obra misionera es del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, y este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Podemos concluir entonces, hermanos, que la gran comisión es llevada a cabo por el Espíritu Santo, obrando en nosotros los creyentes para que seamos sus instrumentos portadores del testimonio de Cristo. El cumplimiento de la gran comisión no es un oficio más de la iglesia, ni tampoco es una obligación para los congregados. El cumplimiento del mandato de la gran comisión es un fruto, es una consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Amén. ¿Qué aplicaciones debemos dar a este mensaje de la palabra del Señor de este día? El creyente viene a ser el creyente por obra del Espíritu Santo y solo del Espíritu Santo. Amén. Ningún hombre ha ganado una sola alma. Es el Espíritu Santo el que ha hecho la obra. ¿Y qué hace? El Espíritu Santo convierte al hombre carnal en un ser espiritual. Y como ser espiritual, lleva en sí mismo lo espiritual. El ser testigo de Cristo es un fruto espiritual, es una consecuencia espiritual. No tenemos que esforzarnos para llevar el Evangelio. Lo llevamos como parte de nuestra naturaleza espiritual, como parte de nuestra identidad en Cristo. Entonces esto me convoca a hacerle un llamado a la iglesia, a ser testigos de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Ve y da testimonio de Cristo.
habla de Cristo. Si tú hablas de Cristo, el Espíritu Santo se va a encargar de convertir, de salvar a aquellos a quienes el Padre predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ese es tu trabajo, pero no es que me toca 2 horas salir con la Biblia, tocas de puerta en puerta, comienzo ya, faltan 5 para las 10, entonces hasta las 5 para las 11, 1 hora trabajando. No, hermanos. Es espontáneo, es fruto espontáneo. Yo voy llevando el testimonio de Cristo. Cada paso que yo doy habla de Cristo. Cada obra que yo hago habla de Cristo. Cada palabra que yo hablo habla de Cristo. Eso es porque tengo en mí la identidad de Cristo. Y por el poder del Espíritu Santo no me da temor para hablar de Cristo. Amén. Como iglesia, el Señor nos convoca a ser testigos de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Pero también este es un llamado a aquellos que aún no han creído. Aquellos que hoy pueden haber descubierto, hace tiempo que soy cristiano, pero no veo esa evidencia del Espíritu en mí. Estoy esperando aún un nuevo bautismo de poder. No lo esperes más. Ya eres nacido de nuevo, ya tienes el poder del Espíritu Santo. Pero si no tienes el poder del Espíritu Santo, es el momento que por el Espíritu Santo, por la predicación de la palabra, corras a Cristo, te hinques a Él y digas: Señor, Señor, necesito ser salvado por ti. Necesito ese poder del que me hablas en tu palabra, ese poder del que me has hablado hoy, ese poder para vivir una vida nueva y eterna. Transfórmame, Señor, y hazme tu hijo por tu gracia. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Buen Dios y Señor y Padre, cuán amoroso eres con nosotros, tus hijos, al habernos dado el Espíritu Santo que ha obrado